mostrar el ejercicio de análisis de datos de seguros médicos. Para este ejercicio habíamos trabajado con un dataset real de una aseguradora de salud de Estados Unidos y el objetivo era aplicar algunos conceptos de pandas. Primero que nada vamos a describir el dataset. Tenemos las columnas edad, sexo del cliente, BMI, que es el índice de masa corporal, donde el ideal es entre 18.5 y 24.9. Children, la cantidad de hijos incluidos en el seguro. Smoker, si el cliente es fumador o no. Región, donde vive ese cliente en Estados Unidos. Y charges, los gastos médicos individuales facturados por el seguro. Nosotros les proporcionábamos una URL a partir de la cual ustedes tenían que generar, usando el método de pandas read CSV, el data frame. Ya sabemos que pandas nos va a mostrar este data frame como en una tablita donde tenemos un índice que nos muestra donde podemos seleccionar después cada una de las filas. Y bueno, de esta data frame tenemos las columnas. Cada una de estas columnas en realidad es una serie de pandas donde las series eran arreglos con tipos de datos homogéneos. Entonces tenemos age, bueno, ya vamos viendo ahí, sex, BMI, children, smoker, región, charges, donde podemos ir viendo los tipos de datos, los diferentes tipos de datos. Podemos explorar este data frame para ir viendo qué tipos de datos estamos trabajando. Por ejemplo, con el método info de pandas, aplicado al data frame, podemos ver las columnas, el orden que tienen esas columnas en nuestra tabla. Nos muestra aquí que tiene 1338 entradas que están numeradas desde el 0 hasta el 1337, que tenemos 7 columnas o 7 series, y aquí podemos ir viendo la cantidad de nulos que tiene cada columna. Si nos fijamos, 1338 era la cantidad de entradas y no hay nulos en todo el data frame. También nos muestra los tipos de datos. Por ejemplo, para edad utilizo un entero, para sex un object, BMI es un float, children un entero y así. Smoker y región son object y charges son flotantes. Si quisiéramos obtener la cantidad de filas y de columnas, podríamos utilizar el método de DataFrame Shape, que es lo que nos muestra aquí. Nos devuelve una tupla donde tenemos la cantidad de filas y de columnas. Si queremos, podemos acceder a la primera posición de esa tupla o a la segunda posición de la tupla. Recordemos que empiezan siempre desde 0, para poder mostrar la cantidad de filas y de columnas. Tenemos los métodos head y tail para ir observando las primeras filas o las últimas filas del data frame. Si por defecto nos muestra las primeras 5, pero podríamos ponerle aquí la cantidad de filas que nosotros quisiéramos. En este caso, bueno, nos está mostrando las primeras 5 y las últimas 5, podríamos ir chusmeando ya algún patrón o alguna anomalía. Se ven bastante homogéneos los datos, pero ya vamos a ir analizando más. También tenemos la propiedad de types para poder ir viendo un poquito más específicamente los tipos de datos de cada una de estas series. Y ya podríamos ir introduciendo algunos conceptos, como por ejemplo podríamos ir diferenciando que para edad y para children utilizó el tipo de dato entero. En este caso podríamos pensar que estos son valores discretos, numéricos. Normalmente son contables, entonces podríamos decir que bueno, la edad, por ejemplo, pues es un número. Por ejemplo, bueno, 15, ya tenemos valores únicos, no acepta para la edad del tipo entero datos intermedios, ¿sí? Entonces, para en este caso el sexo, smoker y región, también se podría hablar de que son datos discretos pero categóricos. Por ejemplo, sexo o es femenino o es masculino. Smoker es sí o es no, es fumador o no es fumador. Regiones va a ser noreste, sureste,
noroeste o sudoeste, ¿está bien? Pero son una de esas cuatro, entonces podríamos pensar que son categóricas discretas. En el caso de BMI, el índice de masa corporal, estamos aceptando tipos de datos flotantes, al igual que en la carga, lo que paga el seguro médico. Y en este caso podríamos pensar que son valores continuos, porque puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, de un rango de datos, ¿no? Entonces aquí sí ya aceptamos números con decimales. Fijémonos también que a los strings los trata como objects. Eso también nos pedía que observáramos los tipos de datos que notábamos de raro. Bien, las estadísticas descriptivas. En este caso nos pedía que obtengamos un resumen estadístico de las columnas numéricas del data frame. Con el método descript nosotros podemos ver un resumen de los datos numéricos del data frame. Entonces podríamos ver el rango de valores. Por ejemplo, para edad podemos ver que la edad mínima está en los 18 años y la edad más grande a los 64 años. Que el 50% de estas personas tienen 39 años, que el 25% tienen 27, que el 75% tienen 51, que en promedio tienen 39 años. Coincide con este 50% que tenemos acá. Que hay un desvío estándar, una dispersión de 14 años de edad. Y bueno, acá nos cuenta la cantidad de elementos no nulos. Para el caso del índice de masa corporal podemos ver que el más bajo es de 15, habíamos dicho entre 18 y casi 25 el normal, entonces el mínimo es de 15 y el máximo es de 53, 13, esta persona ya sería obesa. Tenemos que el 50% tienen un índice de masa corporal de 30, el 25 de 26 y el 75 de 34. En promedio es 30 y no hay una desviación estándar tan grande. En este caso, la cantidad de hijos nos dice que, bueno, hay gente que no tiene hijos, que el máximo de hijos es de 5, que el 50% de estas personas tienen de a un hijo, que el 25% no tiene hijos y que el 75% tienen 2 hijos. En promedio tienen un hijo y la desviación estándar es de 1. Para las cargas, tenemos que el que menos gasta tiene 1121 y el que más gasta tiene 63.770. El 50% de estas personas gasta esto, 9.300, el 75% 16.639 y el 25% 4.740. En este caso se observa una dispersión más grande, que es lo que vamos a tratar de ir viendo el por qué hay una dispersión tan grande respecto del promedio. Lo ideal es que mientras más chica la desviación estándar, mejor. Ya vamos a hablar después bien de la parte de estadística. En este caso nos pedía que nos fijáramos cuál es el promedio, el mínimo y el máximo de la columna de cargas. Nosotros ya sabemos que para obtener una serie a partir del data frame podemos usar del data frame seleccionar la columna en particular. Entonces a la variable s, que sería nuestra serie, le estamos asignando esa columna y luego a partir de esa serie con el método min obtenemos el promedio, el mínimo y el máximo. Están redondeados a 2 caracteres para que se muestre más bonito. En este caso nos pide cuántos clientes hay por cada región. Con el método ValueCounts nosotros podemos contar las ocurrencias únicas de los valores de una serie. Entonces, bueno, queremos ver cuántas repeticiones hay de cada valor. Podemos usar de esta columna, ver que nos muestre las cantidades de esas categorías, ¿no? Habíamos dicho que ya ahí teníamos valores categóricos discretos para región, o sea, que los podemos ir contando.
Entonces, para la región están bastante parejas las cantidades de clientes en las diferentes zonas. Si bien en la zona de sureste tenemos más clientes que en las otras zonas, un poquito más. Nos pide que determinemos cuántos clientes son fumadores y cuántos no. Nuevamente tenemos unas variables categóricas discretas y bueno, podemos observar que tenemos 1064 no fumadores y 274 personas fuman. Aquí nos pide que utilicemos los métodos ilog y log para seleccionar las filas y columnas. Entonces recordemos que con ilog podemos ir viendo utilizando el índice numérico y con log podemos seleccionar teniendo en cuenta los nombres de las columnas. Entonces, para mostrar solo las columnas Age, BMI y Charges del data frame, se ha utilizado en este caso dflog y pusimos aquí los dos puntos. Recordemos que después de la coma son las columnas, antes de la coma son las filas. Si no ponemos nada al inicio o al final de los dos puntos, utiliza los valores por defecto, o sea, desde el índice 0 hasta el último índice. Y nos muestra aquí las tres columnas seleccionadas. En este caso nos pide que accedamos al elemento que está en la posición 10 de la columna Charges. Entonces, usando ilog del data frame buscamos la columna Charges y con ilog accedemos a la posición del índice 10. Ahí nos muestra entonces que esta persona gasta 2.721,32 en el seguro. En este caso nos pide que usando log seleccionemos las filas desde la 0 hasta la 4 inclusive. Log es un método que selecciona de manera inclusiva, o sea que si le digo desde la 0 hasta la 4 me va a obtener las primeras 5 filas. Y en este caso, después de la coma, ponemos todas las columnas que queremos observar para esos 5 registros. En este caso, bueno, está resuelto de otra manera. La única diferencia es que pusimos aquí solamente el índice, hasta qué índice, de manera inclusiva. Vamos a observar cómo agregarle columnas al data frame. En este caso nos pide que creemos una nueva columna, BMI Category, que clasifique a cada cliente según su índice de masa corporal. Recordemos que la columna o la serie BMI era el índice de masa corporal y que era un valor continuo. Entonces a este valor continuo nosotros lo queremos utilizar para clasificar, con lo cual no deberíamos volver un valor discreto que los clasifique según algunos rangos, como por ejemplo bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, teniendo en cuenta estos rangos, por ejemplo, si el BMI está entre 0 y menor a 18.5, le asignamos un rango de peso bajo, pero si ya llegó a los 18.5 y hasta 24.9, se le asigna una categoría de peso normal con un BMI que sea menor o igual a 25, pero hasta 29.9 se considera una persona con sobrepeso, y ya si tiene un BMI mayor a 30 ya se considera como una persona obesa. Esta nueva columna la podemos crear utilizando diferentes métodos. El ideal es este método de pandas que se llama PDCAT, que nos permite justamente discretizar datos numéricos. Entonces vamos a convertir valores continuos en categorías utilizando unos intervalos. Entonces vamos a tomar esa categoría numérica continua, un float, y vamos a tratar de pasarlo a valores discretos, clasificándolo teniendo en cuenta estos labels. Entonces, para eso necesitamos definir los bins o las categorías. Esto normalmente por ahí queda como más prolijito si lo ponemos así. Vamos a crear la variable bins arriba. Y bueno, entonces aquí utilizando para crear una nueva columna, simplemente al data frame le asignamos
la columna que no existe, bueno, el data frame la va a crear. Entonces simplemente entre comitas ponemos, utilizando los corchetes, el nombre de la nueva columna, y acá con el signo igual ya le asignamos. Entonces con pdcat, teniendo en cuenta la columna BMI, y aquí vamos a decirle cuáles son los bins o los intervalos que tiene que tener en cuenta. Entonces para bajo peso es de 0 hasta 18.5 no inclusive, desde 18.5 hasta 25 no inclusive, vamos a asignarle la categoría de normal, desde 25 inclusive pero hasta 29.9 sería con sobrepeso, y desde 30 hasta el infinito ya se considera obeso. Entonces, teniendo en cuenta esos bins y esos labels, acá con este parámetro de right false va a tener en cuenta justamente que los intervalos sean abiertos para en este caso. Y bueno, al ejecutar esta celda se generaría esta columna nueva del data frame, donde clasifica según la columna BMI, a partir de esta columna, si la persona tiene obesidad, sobrepeso o se considera como un peso normal. Esta misma columna se podría haber creado de esta otra manera. La manera en realidad es la misma, df, y le asignamos el nombre a la nueva columna, pero sí el método para crear la columna, en este caso se utilizó la función apply. Entonces al data frame en esa columna BMI, a partir de esa columna es que vamos a aplicar una función lambda que con un if va a determinar si este x, recordemos que la función lambda entonces tomaba el parámetro x, una función anónima que toma como parámetro elementos de la serie de BMI, y va a clasificar si ese x es menor a 18.5, le asigna una etiqueta de bajo peso, pero si no, lo va a clasificar de esta otra manera. Si ese x está entre 18.5 y 24.9, la va a clasificar como normal, pero si no, le va a asignar sobrepeso si es que está entre 18.5 y 24.9, y si no, entre 25 y 29.9, y si no, obesidad. ¿Está bien? Tendríamos unos if anidados utilizando la función apply. Esta forma de crear la columna no es recomendable porque sería mucho más eficiente crearla de esta otra manera utilizando la función cat. ¿Por qué? Porque cat trabaja de manera utilizando lo que es vectorización. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado cuando hablábamos de NumPy? Que era que se ejecuta de una sola vez la operación, mientras que apply lo que va a hacer es va a recorrer todo el data frame, y para data frames muy grandes esto puede llegar a ser ineficiente. Entonces es como que por dentro apply va a usar un for, y en vez de ejecutar de manera vectorizada la operación, la ejecuta analizando elemento a elemento. En este caso nos pide cuántos clientes hay de cada categoría. Entonces, nuevamente tenemos una variable categórica de categoría donde podemos clasificar cuántas personas del dataset cumplen con ser obesos, sobrepeso, normal o bajo peso. Veamos que hay un montón de gente que tiene obesidad. Nos pide que creemos una nueva columna llamada cargas por hijo, que represente cuánto paga cada cliente por hijo en el segundo. A tener en cuenta que la gente que no tiene hijos deberíamos asignarle el valor not a number, none, ya que dividir por 0 no tiene ningún sentido. Entonces, aunque podríamos resolver este ejercicio usando la función apply, bueno, es mejor utilizar npware porque nuevamente se utiliza operaciones vectorizadas que son mucho más eficientes. Entonces, para utilizar de npware, lo que poníamos era una condición y luego el valor si se cumple esa condición y el valor si la condición es falsa. Entonces, para crear siempre una columna al data frame, entre
corchetes le asignamos el nombre de la nueva columna y luego con una asignación se va a crear esa columna con los valores que le digamos aquí. Entonces np-where y aquí la condición. Si la cantidad de hijos es mayor a 0, entonces hacemos la división. Pero si no, el valor por false le asignamos np-none. Al ejecutar esta función, bueno, nos crea esta nueva columna que, bueno, si no tiene hijos les asigna not a number y si no, les asigna el gasto que tienen por hijo. En este caso se está haciendo filtrado de datos, qué clientes son fumadores y cuántos hay. Entonces al data frame se le puede aplicar un filtro, por ejemplo, si es fumador. Entonces esto en realidad nos va a generar una serie con valores true o false. Y bueno, podemos contar cuántas personas son fumadores. De esa serie, la longitud 274. En este caso, usando filtros, nos pide que tengamos en cuenta los clientes que son fumadores y tienen obesidad. Entonces, nosotros ya sabemos que para unir varias condiciones tenemos que usar el AND y las condiciones van entre paréntesis. Entonces, al data frame le aplicamos este filtro, entonces que la columna smoker diga yes y que el índice de masa corporal sea mayor o igual a 30, y luego aplicando ese filtro, volver las filas que cumplan esas condiciones. Entonces luego vamos a seleccionar todas las filas, pero solamente las columnas que sean age, sex, BMI, smoker y charges. En este caso, bueno, nos pide también que filtremos teniendo en cuenta los fumadores y también las BMI mayor o igual a 30. Para este ejercicio nos pide los clientes que están en la región sudeste. Entonces buscamos del data frame los que cumplen, que están en la región sudeste y que tengan más de 2 hijos, cantidad de hijos mayor a 2, y también que gaste más de 15.000 en gastos médicos. Bueno, acá nos pregunta cuál es el gasto promedio de los no fumadores y de los fumadores. Ya empezamos a tratar de ver la relación que existen entre estas categorías. Entonces, utilizando Group By, podríamos agrupar por fumadores y las cargas, el promedio por fumador o no fumador. Entonces, ¿cuánto gasta en promedio? En este caso se trata de ver los 10 clientes con mayores gastos médicos, ordenados de mayor a menor. Entonces, bueno, utilizando el método Sort Values, podemos ordenarlos según alguna columna en particular y en orden ascendiente o descendiente. En este caso ascendiente está en falso, así que lo va a ordenar descendiente. Entonces acá estaría la columna Charges, desde el que más gasta hasta el que menos gasta. Los 10 clientes que más gastan. Acá nos pide que muestre los 5 clientes más jóvenes, con menor edad. Para este ejercicio nuevamente ordenamos por edad y por cargas. Entonces, bueno, para tener en cuenta más de una columna podemos poner directamente la lista de columnas y también deberíamos aclarar cómo queremos si es ascendente o no para cada columna. Entonces nuevamente tenemos ahí 2 listas. Bien, con el método Group By podemos analizar comportamientos por grupos. Por ejemplo, en este caso pide el promedio de gastos médicos agrupados por smoker. Entonces, bueno, tenemos que los no fumadores gastan 8.434 y los fumadores 32.050 en promedio, obviamente.
entonces columna. O sea, porque los agrupamos según la columna Smoker, pero vamos a traernos, vamos a sacar el promedio de las cargas. Bueno, podríamos concluir en todo caso que la gente no fumadora gasta mucho menos que la gente fumadora, ¿verdad? En el ejercicio 7.2 nos pide que agrupemos por región y calculemos la media de cargas y BMI y ordenemos. En este ejercicio nos pide que agrupemos teniendo en cuenta el sexo y si es fumador o no, y que calculemos el promedio y la desviación del estándar de cargas. Bueno, ya sabemos entonces que para calcular, teniendo en cuenta agrupación por varias columnas, podemos pasarle la lista de columnas sobre las que queremos agrupar, teniendo en cuenta primero el sexo y en todo caso la característica de si es fumador. De la columna cargas vamos a calcular el promedio y la desviación estándar. Podemos calcular dos cosas sobre una misma columna. Entonces, en este caso, los agrupa por fumador o no fumador y para cada uno de ellos, bueno, obtenemos el promedio y la desviación estándar. Podríamos observar que una mujer no fumadora gasta 8.762. Un hombre no fumador, 8.087. Gastan poco los no fumadores, mientras que los fumadores, una mujer fumadora, 30.678 y un hombre fumador, 33.042 en promedio. Con lo cual, los no fumadores gastan mucho menos que la gente fumadora, independientemente del sexo, que podríamos haber pensado, bueno. Pero los hombres no fumadores podrían considerarse como que el cliente ideal, ya que son los que menos gastan. Ahora, cuando ya el hombre fuma, ya es más impredecible y puede llegar a gastar más que las mujeres. Habría que ver también ahí si hay una relación entre que es fumador y a lo mejor también tiene la característica de la obesidad. Para el caso de la desviación estándar, en este caso de los no fumadores, la desviación estándar es pequeña, pero la desviación estándar para el caso de los fumadores es más grande. Entonces significa que es como que hay una dispersión más alta ahí. Algunos fumadores tienen gastos más moderados que otros, que tienen gastos muy grandes, bueno, posiblemente porque tienen cirugías grandes, ya que pueden ser gente obesa. Habría que ver. Podríamos analizar ahí el tema de la obesidad. Aquí hay unas tablitas que están buenas y nos permiten ver la información más bonita. Se llaman crosstab, entonces por ahí podemos verla de otra manera. Bien, y en este caso nos dice que nos fijemos cuál es el cliente con mayor gasto médico, teniendo en cuenta la edad, el sexo, el BMI, el número de hijos y si fuma por región. Bueno, teniendo en cuenta el método IDX+, podemos ver el índice de la fila con el mayor gasto. Entonces tenemos en cuenta acá que el cliente que más gasta tiene 54 años, que es una persona de sexo femenino, que tiene un índice de masa corporal de 47,1, 41, obesa, y es la que más gasta. No tiene hijos,